Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es pues lo que sea en cualquier programa que lo vaya a poner. Feliz año para todos. Perdón, pero me estoy sirviendo aquí un tequililla porque ando con la garganta un poco molida. Y feliz Navidad también. Mejores deseos para todos ustedes, sus familias, sus perros, sus gatos, sus gerbos, sus hámsters, sus jardines de hormigas y todo lo demás. Punto es, señores y señores, que van a decir, bueno, tienen mucho de no subir videos. Sí, yo sé. O audios, o como lo quieran ver, dependiendo de dónde escuchan a este humilde servidor. Aparte de que obviamente mucha gente ya se ha olvidado del programa, por lo mismo de que, bueno, no se ha subido mucho, no pasa nada. Pero bueno, las cosas llegan a quien deben de llegar en el momento adecuado. He estado todo el año meditando cómo, bueno, pues más que todo, qué subir, porque, y les pido una disculpa si escuchan en el fondo ahí un ruido en la tele, allá están viendo la tele. Pero bueno, qué subir, porque por un lado tenemos a TikTok con toda la gente, entre comillas, despierta, que se me hace bien raro todo esto porque al menos en inglés el término woke lo tumbaron mucho, ¿no? O sea, primero empezó como para cosas de gente espiritual, entre comillas, y luego se convirtió en todo este movimiento de los LGBTQR, X, Y y Z. Y así es como se ha trabajado durante toda la humanidad. Por ejemplo, con el internet, cuando hay, no sé, proyecto Bluebeam, buscas ahorita y ahorita te salen puros videos y fotos de focos azules, cuando en realidad el proyecto Bluebeam es otra cosa. Entonces, a pesar de que TikTok ha abierto, y también las redes sociales en general han abierto una puerta muy amplia para ese tipo de temas y un poquito de conocimiento, también se ha llenado de más que de verdades, de muchas opiniones, y ahí es donde preocupa a este humilde servidor, porque a final de cuentas pues el morbo sigue moviendo al pópulo, a la gente, al pueblo, como le quieran llamar, y muchas cosas que deberían de ser más importantes o de estar sonando mucho más son las que menos suenan, porque la gente, a pesar de que en los 80s, 90s todo el mundo se quejaba de que, oh, sí, Televisa, por ejemplo, aquí en México, o cómo se llama, o de que las novelas y bla, 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 pues la gente sigue básicamente en el mismo modus operandi. En Netflix está con números uno de series hechas por Televisa o productores de Televisa, con la temática más sencilla, simple y llana y vana que puede existir. Y no estoy en contra de que haya ese tipo de productos ni nada por el estilo, pero habiendo en muchos casos mucho contenido más interesante, el hecho de que la gente siga viendo lo mismo que se veía en 80s, 90s y por allá, pues remarca el triunfo de la élite mexicana o de los gobiernos mexicanos en retrasar al pueblo, ¿no? Que aquí básicamente siempre ha sido a través de los medios de comunicación, porque pues tanto la música que sigue medio sonando nada más es la que dicta la élite, que en esos momentos es el reggaetón, que no tengo nada en contra de ella, pero pues, o sea, todos sabemos de sus virtudes y sus defectos, y sobre todo de los defectos, ¿no? Eh, y en México, pues, o sea, la gente sigue cerrada a música que ya pasó hace 20,000 años, como son Yuri, como son, o sea, muchas cosas así muy viejas ya realmente. No digo que no hayan sido buenas, no digo que pues siguen con mucha calidad o siguen mejor que lo que hay ahorita, pero debería de haber una evolución, cosa que se impidió en todos los sentidos. Entonces, yéndonos o volviendo a los temas importantes, pues, por ejemplo, TikTok se enfocan mucho ahorita, creo que al menos en español, tanto lo de los gigantes como otra, no me acuerdo cuál era la otra cosa, pero todos están hablando de eso y te quedas así como que, güey, y a final de cuentas también los que según esto muy populares, Mili, hazte para allá, estoy grabando, no me, Mili,
Gordita, bájate, gorda. Te voy a aventar a la cama. Vale. Los que, los canales populares o pues no sé, los TikTokers populares están hablando de cosas que el 90% de nosotros ya hablamos, y no porque diga yo, ay sí, lo que yo dije lo dije mejor o algo por el estilo, pero si estás, yo esperaba, honestamente, que después de tantos años de estar grabando programas y ver que, pues desde todos los canales, ¿no? que empezaron junto con cuando yo empecé, y que muchos empezaron un poquito antes, como por ejemplo Mundo Desconocido, no sé, o sea, por mencionar uno, ¿no? Rimbel, bla, bla, bla. Eh, yo dije, va a evolucionar esto con TikTok, o sea, van a empezar a buscar más temas, van a empezar a buscar, eh, pues tratar de entrar más en el agujero del conejo, y es todo lo contrario, o sea, siguen reciclando temas. No digo que no sean importantes, pero el problema es de que los siguen reciclando. De hecho, creo que hay un güey que ahorita es muy popular, y se los juro, hasta parece que agarró mi canal y está reciclando cierta temporada, porque todas las cosas que he visto que habla son así, casi, casi tal cual, un episodio tras otro episodio tras otro episodio. Y eso que muchos de los episodios que tengo de las temporadas de conspiración las tengo pues en privado, ¿no? Entonces, pero volviendo al punto, el problema es que no seguimos avanzando. Al menos en español yo no he visto un avance claro. En inglés hay un poquito más de evolución, por lo mismo de que pues los whistleblowers y todo eso, ¿no? Digo, la comodidad de tener más cerca muchos de los temas, la élite y demás, ¿no? Y que también lo único malo es de que se propaga también información falsa. Entonces, entre las mascaradas que hacen con usar pues títulos o cuestiones como eso de woke o despiertos o blue beam, que lo empiezan a transgiversar, la gente y sobre todo los chavitos de ahora realmente están recibiendo una información transgiversada, pero de una manera que ni siquiera a nosotros nos tocó. Entonces otra vez está empezando a hacer ese movimiento, o ¿cómo se dice? Esa contracultura de confundir a la gente. Y lamentablemente los que sí hablaban de cuestiones importantes, pues nos fuimos acabando, porque por la censura, por el hecho de que YouTube, bla, 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 o sea, mil y un cosas, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, yo estoy con la duda si poner en público todos los videos del canal original, porque pues a final de cuentas me pueden tumbar el canal con cualquier excusa de tanto derechos de autor como cualquier otra cosa que a lo mejor ahorita ya se registró o algo cambió y que en aquel entonces no se veía. Entonces es una cuestión muy complicada, y lamentablemente sin tiempo no hay manera de reeditar el contenido y volverlo a subir. Ahora también Spotify está también haciendo muchas cosas que van por el mismo camino, TikTok pues también, pero más al estilo China, y estamos viviendo una época de censura, sin llamarlo censura, que me sorprende que la gente no esté luchando contra eso. En cambio, nada más están luchando contra que si los pronombres y bla, bla, bla. Entonces, iniciamos un 2023 muy coludido de problemas en el horizonte, y sobre todo de una estafa en medios de comunicación muy grande, porque a final de cuentas tanto, de hecho me dio risa porque otra vez vi un comentario de Tuxperion en un en un TikTok que estaba viendo, y tiene razón, ¿no? De que le dice, güey, han vaticinado el fin del mundo durante 20,000 años, que, o sea, ya nadie les cree, ¿no? O sea, y el detalle es de que pues obviamente así va a ser, o sea, no es como que alguien va a tener una fecha exacta o va a tener toda la verdad. El único problema es de que pues nos siguen manipulando de acuerdo a lo que se necesita, y no estoy hablando nada más de gobiernos, élites y demás, sino también los seres que gobiernan este planeta y los seres que gobiernan esta, llamémosle, realidad, o esta Matrix realidad, como le quieran llamar. Por lo cual
pues si me preguntan, he visto muchos videos también de que no, si los hermanitos mayores y que esto y que el otro, y nos están ayudando y que la sociedad galáctica y no sé qué, y yo así de que, güey, pues habrá una sociedad galáctica, pero pues su método de no intervención, honestamente, para nosotros, desde el punto de vista de una persona local, un donadie, pues no está funcionando, cabrón, porque a final de cuentas, eh, la evolución del humano como que ya ha llegado a un punto y necesita como que un saltito, y lamentablemente los que están moviendo más las fichas en el tablero son los que quieren ponernos el chip, son los que quieren intervenir básicamente el sistema natural del ser humano por uno que puede ser sumamente fácil de hackear y manipular. Entonces ahí es el primer detalle. A grandes rasgos, casi toda la información es redundante, y lo digo tal cual porque a final de cuentas, o sea, digo, por un lado tenemos todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, que básicamente está pues, en vías a una revolución social muy grande, a una segunda, ¿cómo se dice? Guerra civil. Esto ya lo habíamos hablado durante mucho tiempo, sobre todo a raíz de la historia de John Titor. Y eso, obviamente, como es la parte más aburrida, la mayoría de los canales no ahondaron en eso, ¿no? Por otro lado, tenemos otra vez la repetición de una guerra mundial con Rusia, que aquí el detalle es quién tiene la verdadera información, si los canales occidentales o los rusos, porque por los dos lados, y digo, es estrategia de guerra, no hay que ser tampoco tan ingenuos, pero ambos bandos por su lado se llaman ganadores en todos lados. Entonces hay una deficiencia en cuanto a comunicación, y la única información real que recibimos, al menos yo, es de gente que tiene contacto con militares estadounidenses que están dentro de Ucrania, que están allegados, bla, 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 y obviamente también pues fuentes de información a través de internet que también están hablando con especialistas que están, ¿cómo se dice? Pues muy allegados, ¿no? Y todos están de acuerdo en que una guerra nuclear se avecina, un ataque nuclear, no se sabe de qué magnitud, no se sabe exactamente en dónde, obviamente está el riesgo en Europa, y si nos vamos por esa vertiente, nos podemos ir desde las cartas Illuminati hasta profecías de Roma y demás, con los papas. También podemos saltarnos a Estados Unidos y estamos hablando del riesgo de hacer estallar plantas nucleares que están por todos lados, o armamento que tiene algo nuclear y están por todos lados en Estados Unidos, y que pueden incluso llegar a afectar a México. O sea, todas las vertientes llevan para muchas ramificaciones, dentro de las cuales, pues, obviamente la que más nos preocupa, al menos a mí, es la que está cerca de aquí de donde vivo, ¿no? Aquí en Monterrey. Y a final de cuentas, de cualquier manera, cualquier ramificación nos va a perjudicar, porque pues obviamente dependiendo la magnitud de cómo se vaya a dar ese ataque nuclear, independientemente grande o chico, pues los vientos y las consecuencias de una bomba nuclear pues ya las sabemos. Así que pues es una cuestión que es de pensarse, y los tantos científicos, que de hecho ya los detuvieron un poco a los del reloj del fin del mundo para que no esparcieran pánico, se quedaron a 2 minutos, o sea, pero el momento en que estemos a 1 minuto o algo por el estilo, lo único que puedo decir es de que obviamente los medios comunes no nos van a avisar de que estamos a punto de sufrir un ataque nuclear en ningún lado. Y lo único que queda es prepararse. En muchos países, sobre todo en Europa y bla, 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 ya avisaron de que junten esto, junten lo otro. Acá en Latinoamérica, como siempre, pues no les importamos y nos dejan morir de hambre. Estados Unidos también básicamente ya lo están convirtiendo en México poco a poco. Así que no veo yo ya
ninguna negación del hecho de que eventualmente, no sé a qué nivel de tiempo, pero habrá o se hará la unificación ya sea parcial o completa de México con Estados Unidos o México con Texas o con Canadá también. O sea, ahí ya son cuestiones más es cuestión de tiempo que de otra cosa, ¿no? Hablando del hombre del momento, el buen Top G, el Andrew Tate, que está en estos momentos pues detenido. La relevancia de esto es más que todo el hecho de, independientemente si esto realmente es, vale la redundancia, es real o no, porque también puede ser algo que él planeó para levantar como que rating o lo que sea. La censura, ¿no? Y parece que sí es real porque obviamente pues la acusación es bastante grave, no creo que estuviera jugando con eso, y a final de cuentas pues es una de esas cuestiones en las que él va a tener que estar 30 días en la cárcel allá pues ya ni me acuerdo ni en Turquía o no sé dónde vive, pero pues el detalle aquí es de que él es el vivo ejemplo de que no solamente las logias, no solamente las élites, no solamente los gobiernos, o sea, todos en unión y en desunión, o sea, por modo individual, cada uno con su propia agenda, no va a permitir que mucha información salga para ayudar al público en general, a pesar de lo que estamos a punto de enfrentar, y ahorita vamos a eso. A lo que me refiero es de que incluso a nosotros, al menos a mí sí me pasó cuando el canal de YouTube, cuando era Conspiración Paranormal en su totalidad, que era realmente Jorge Limas el canal, pero el programa Conspiración Paranormal, sí, o sea, fue un acoso muy extraño que viví de parte de mucha gente, y a final de cuentas, o sea, me di cuenta de que la cuestión era totalmente real, ¿no? Y el hecho de que amenazan gente, eh, los callan, evitan que mucha información salga a la luz, pues obviamente, y como ejemplo pongo a Tate porque es el más actual, a pesar de que no es muy, ¿cómo se dice? No es algo grande lo que está revelando, pero pues él estaba tentando las aguas demasiado, ¿no? O sea, en el momento en el que llegara a mencionar algo muy profundo, pues obviamente iba a suceder algo, y creo yo que esto lo hicieron para evitar que hiciera eso, ¿no? Entonces, independientemente de que sea o él forme parte de ellos o no, el detalle es de que esto se toma como, independientemente de un aviso, también se toma como un protocolo de avisar de que si no te callas, o sea, te va a llevar la chingada, ¿no? En este caso probablemente esto ya lo elevaron mucho con él, pero pues o sea, en YouTube ha habido canales y gente que ha desaparecido, han habido videos que han desaparecido simplemente nada más porque sí, y esos pues ok, hay excusa con YouTube y demás, pero pues a final de cuentas si no van con la narrativa que estamos o que quieren que vivamos, pues la verdad es que la censura está a todo lo que da. Y ya vamos, o sea, ya también la televisión, todo ya está demasiado coludido en cuanto a esto. Simplemente las películas, el mundo de Hollywood, no por los mensajes que dan, sino por el hecho de las producciones, el hecho de que todo es, o sea, se ve ya exageradamente falso, y esto lo menciono, digo, este es un punto de vista muy personal en cuanto a esta película, porque puede haber gente que le haya gustado, pero para mí se me hace la primera creo que es la única que está más o menos bien, pero, y digo más o menos porque me aburrió bastante, pero Glass Onion de Rian Johnson, que es el idiota que hizo las nuevas de Star Wars, que no es ningún idiota obviamente, pero todo el mundo está diciendo maravillas de Glass Onion, y honestamente para mí se me hace, eh, o sea, si fuera 100% comedia, diría, bueno, ok, te paso que el misterio es una pendejada y que se nota que lo estuviste nada más tratando de ensalzar para disque salirte con
por la tangentosa y con lo más sencillo, pero en realidad, o sea, toda la película es eso, es nada, no tiene el menor contenido y la están vanagloriando como si fuera, no sé, como si fuera un clásico de clásicos, cuando en realidad no lo es, o sea, en todos los niveles, ni en actuación, ni en pues, efectos no tiene obviamente, pero pues, o sea, se nota la payola que le llamaban en aquel entonces, en los 90s, para la radio y la televisión, que son los pagos que dan tanto las productoras, las disqueras y demás para que suene su música y se detengan otras cosas, como alguna vez se habló con Vicente Fernández, que eso era lo que hacía para detener a cualquier otro intérprete ranchero. Se menciona por ahí que Vicente Fernández también pertenecía a una logia, lo cual no me parece descabellado. Y a final de cuentas, pues esa censura sigue cada vez más presente en nosotros y vamos a ese futuro tan tangible de las ciudades de 15 minutos o 5 minutos o 10 minutos que llaman, que quieren aplicar, que nadie salga de su sector. Y como dijo David Icke, el hecho de la sociedad de los Hunger Games o de los Juegos del Hambre, en donde, y yo también ya lo había mencionado hace mucho tiempo en algún programa, que esto, o sea, vamos a terminar divididos en sectores y a final de cuentas, o sea, pues nada más conociendo lo que pasa en tu localidad y se acabó. O sea, es la inversa de la globalización. ¿Por qué? Porque funciona mejor para mantenernos atados como individuos y de alguna manera pues ayuda más al control de las masas, lo cual es totalmente lógico. Y a final de cuentas volvemos al mismo punto, o sea, se supone durante todo ese tiempo que la globalización era el futuro, era lo que nos iba a llevar a bla, 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 bla. Salió el nuevo orden mundial y bla, 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 bla. Y todos en contra. Y ahora la respuesta es todo lo contrario. El hecho de dividirnos, dejarnos aislados y con esto obviamente pues realmente nos vamos al lado izquierdo de todos los temas, desde el tema político, el tema humanístico, el tema, ¿cómo se dice?, ocultista, en el cual pues va a ser todo por la fuerza y todo va a ser como tipo China, ¿no? O sea, con puntos, con cuestiones para evaluar qué sabes, qué dices, qué tienes, qué compras, qué vendes, a dónde vas, de dónde vienes, y todo es ya una restricción. Por otro lado, tenemos a Bill Gates, que ya hace unos 2 meses había anunciado que la próxima, y luego fíjense, hablando de esto de Bill Gates, es algo muy curioso que me pasó. Yo había guardado un video que había visto, yo ya sabía de esto, pero no guardé la información y eventualmente la encontré otra vez, pero ahora la encontré en TikTok, un pequeño gran resumen, y lo había grabado y parece como que o al canal le dijeron que borrara el video, o TikTok no me dejó grabar el video en mis favoritos. Y esto es de la próxima pandemia, que si hacemos cuentas probablemente empiece en unos 2 meses y va a ser una cosa todavía mucho más dura o más complicada que el COVID, y que va a ser totalmente respiratorio igual, pero también va a afectar y va a infectar a mucha gente por medio del dinero físico, de los billetes, de la moneda, y esto va a arrinconar a todos a que nada más usemos tarjetas y bla, 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 o dinero electrónico, que es a lo que quieren llegar, ¿no? Entonces uno se queda de que, güey, muchos están de que no, sí, los extraterrestres buenos, los hermanitos de no sé qué nos están ayudando, güey. Yo no veo ninguna pinche ayuda por ningún lado. Y sí, pueden decir, no, es que les abrimos la mente y a ti te estamos dando un mensaje para que lo transmitas. Pues sí, cabrón, pero el pinche mensaje no sirve para pura chingada. Aquí lo que necesitamos ya son acciones, y obviamente el ser humano no, al menos el mexicano y el latinoamericano en general, hasta que no le tocan ya la campanilla en la garganta, no hace nada, la verdad.
Entonces, porque pues obviamente todos tenemos cosas que perder y lamentablemente no hay unidad. O sea, desde el punto en el que encajaron el cuchillo en la unidad y nos hicieron muy, muy separatistas, ahí es donde empezaron a ganar porque pues ellos están unidos, ellos obligan a los que les comparten su conocimiento a hacer lo que ellos quieren y a final de cuentas pues uno como cualquier hijo de vecina pues tienes que confiar a ciegas de alguien que no conoces o alguien que conoces, pero pues a final de cuentas ya sabemos cómo es, por ejemplo, aquí el mexicano promedio o el latinoamericano promedio, y no podemos confiar, la verdad, esa es la verdad, no confiamos nada ni podemos confiar los unos a los otros, y a final de cuentas es algo horrible porque ni siquiera alguien puede aventarse como líder de algo porque ya sabes que incluso dentro de ese grupo va a haber algún tipo de amenaza, algún envidioso, algún lo que sea. Y y pues es un desmadre a final de cuentas. Entonces desde ahí empezamos rotos, seguimos rotos y por más que digan que sí, la intervención de los extraterrestres y la sociedad galáctica y bla, 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 yo no veo ningún movimiento realmente contundente, ¿no? Y todos los movimientos que veo contundentes siempre se inclinan al nuevo orden mundial. Sí me mencionan, no, es que los de la galáctica nada más se dedican a desviar asteroides, pues puta madre, güey, qué comodidad, ¿no? O sea, realmente no hay como que, este, una ayuda directa. Entonces, pues es una cuestión muy complicada dentro de la cual se nos viene encima un año nuevo que pinta desde un principio como un año complicado en todos los estándares, en todos los niveles. Obviamente el shift de control del mundo que ya hace que todo es por el hecho de quitar a Estados Unidos, porque pues se supone que todos están de acuerdo en que el dinero estaba respaldado por oro y en Estados Unidos pues ya no hay oro y pues ya no debería de ser el país que rige eh, el mundo o la política global. Entonces, esa es la pelea que traen desde Ucrania y demás, es una de las peleas. Y Rusia, pues obviamente dio el primer paso. Rusia tiene todas las de ganar y lo malo es de que independientemente vaya ganando, vaya perdiendo, tiene la última palabra porque pues hasta que no lo pongan entre la espada y la pared va a soltar algunas bombas. Y ahí es donde se complica la situación. Esto sin tomar en cuenta lo que ya hemos hablado durante mucho tiempo, que es Israel, Irán, Japón, Taiwán y todos los demás, ¿no? Entonces, han provocado que todos salten al mismo tiempo y eso pone en riesgo, pues obviamente al globo en todas las secciones. Lo irónico aquí es de que en ningún lado veo que estén hablando de esto, o al menos no como debería de hablarse. También, bueno, ya no me acuerdo qué dije porque hice una gran pausa antes de seguir grabando, pero sí, ya sé, no valgo aguacate. Pero bueno, también por otro lado se murió Benedicto, de paz descanse, independientemente de las cosas buenas, malas o que haya hecho, o intermedias, pero pues a final de cuentas, eh, pues le negaron su continuidad como papa, ¿no? Y pusieron a Francisco y bla, bla, bla. Y dentro de todo esto se dice de que, bueno, fue el papa que más ocultó toda la pederastía dentro de la iglesia. Y pues es una cuestión muy, muy grave eso, ¿no? Obviamente si llega a salir algo a la luz, esperamos que sea aproximadamente dentro de 30 años, como todo lo que hace la iglesia, como todo lo que hacen las logias, como todo lo que hace la élite. 30 años es la fecha o el tiempo para poder sacar las cosas a la luz, para que ya no sean absolutamente relevantes para nadie, más que como una historia que contar y decir, oh, es que esos tiempos y bla, bla, bla. Pero lo menciono esto porque Juan Pablo II, otro que también no es una perita en dulce, pero dentro del catolicismo es el papa más querido, porque tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Y fue el que dijo aquí en México, México siempre fiel. Bueno, pues este
él también dejó, primero que nada, dejó un comentario muy importante acerca de las profecías de Fátima, que es que ya no hay manera de evitarlas. Y estamos hablando de que esto lo dijo en 1990 y no sé, güey, por allá. No hay manera de evitar lo que va a suceder, la apostasía de la iglesia, el hecho de que se va a apoderar el maligno, como lo llaman ahí, de la iglesia y católica, pero declaró que algo que es muy importante, número uno, que dentro de cuando va a estar sucediendo todo esto iba a haber mucho apocalipsis o más bien pues sí, es que va a sonar muy dramático, pero un apocalipsis climático, que es lo que estamos actualmente viviendo, o al menos el principio de todo esto. Ahorita, que de hecho también quiero hablar un poco de eso, porque hay algo del clima que quiero comentarles. Está bien complicado hacer este video, porque yo sé que 90% de la gente que empezó a escucharlo y dijo, no está hablando de nada importante, y lo importante venía después, pero bueno, la paciencia es la madre de los atrasos. No, mentira. Ya no me acuerdo cómo era la frase, pero tengan paciencia. El punto es que ya estoy como Cantinflas, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que el Papa Juan Pablo dijo, perdón, seriedad, por favor, Jorgito. Dijo que iba a haber, dentro de esa temporada de apostasía y de todo pues todo el desbarajuste que iba a haber en la iglesia, pues iba a estar también la cuestión de que todo el mundo iba a estar convulsionando, tanto por cuestiones climáticas, cuestiones de fe, cuestiones sociales, cuestiones de hambre, cuestiones de justicia, y que pues realmente lo único que había que hacer era acercarse a Dios, porque pues ya no había para dónde hacerse. Lamentablemente no habíamos corregido absolutamente nada del camino que todavía en aquel entonces se podía corregir, y como yo lo dije también en muchos programas de conspiración paranormal originalmente, a partir del 2020 para arriba es cuando ya empieza todo. O sea, era como el límite que había establecido como para que todavía pudiese haber algún cambio en el eje de todas las situaciones que están a punto de acontecer, para que fueran más leves y demás, ¿no? De ser cierto lo que del viaje de John Titor en el tiempo, que les sugiero que vuelvan a escuchar la historia de John Titor, aunque no sea de mi canal, porque no sé si lo tengo abierto en el canal de Jorge Limas, o al menos aquí en la realidad paranormal. Aquí en la realidad paranormal sí está. Sí menciona muchas cosas muchas cosas que en otros canales no mencionan y que se han olvidado. Y una de ellas es de que lo que querían era cambiar el futuro, lo que había pasado, y que lo único que a pesar de que hizo varios cambios, lo único que lograron cambiar fue como el 2% de las consecuencias que iba a tener todo lo que iba a suceder, lo cual es un porcentaje mínimo, eso de ser cierta la historia, ¿no? Y aparte también, o sea, ¿cómo creer que iba a ser a nuestro favor ese resultado del 2%, en el sentido de que John Titor era militar norteamericano, la milicia pertenece a ese movimiento, a ese gobierno militar oscuro y bla, 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 bla? O sea, es algo, es una cuestión muy amplia de esperar algo demasiado positivo en ese aspecto. Pero volviendo al Papa, Juan Pablo II declaró eso, que iba a haber cuestiones, o sea, que número uno, que lo del secreto de Fátima no se reveló, que porque era muy impresionante, pero impresionante de verdad lo que iba a suceder en el futuro. Y él menciona en esa entrevista en 1990 y algo, que el detalle es que océanos iban a cubrir los continentes. Antes de eso, obviamente, iba a suceder todo lo de la apostasía, que en eso interviene tanto lo de la masonería como el comunismo, y todo a partir de que sacerdotes jóvenes eran tanto iniciados en la masonería como iniciados en el comunismo, o que iban por la rama del comunismo político. Entonces,
pues estamos hablando de que las nuevas generaciones, probablemente los que ya están ahorita o están a punto de subir, pues obviamente están más inclinados hacia la balanza del comunismo, y es básicamente también lo que está sucediendo actualmente con los gobiernos, y que ya se había mencionado también en muchas ocasiones, muchos canales lo mencionaron, ¿no? Que a final de cuentas, lamentablemente, Latinoamérica se va a volver comunista, y la mayor parte del planeta. Y ahora con esta cuestión entre Estados Unidos y Rusia, pues obviamente la cuestión es más factible y más táctil de lo que era antes, ¿no? Entonces, eh, pues hablando de la iglesia, pues se nos avecina una cuestión muy interesante, pero al mismo tiempo muy tétrica, porque, pues sí, o sea, digo, simplemente si ven estoy prendiendo un incienso, si ven el documental, por ejemplo, de Netflix, de la chica del Vaticano, que habla de lo que sucedió con una chavita que se perdió en el Vaticano y que ya había nacido ahí, que nunca volvió a aparecer, pues o sea, todo es muy, muy lúgubre, y honestamente te deja un sabor de boca horrible, ¿no? Y todo por una cuestión tan banal como lo es el hecho de que ya los mismos sacerdotes están, pues, por taparle el ojo a lo que sucede, pues hacen todo clandestinamente, y por eso mismo sale todo peor, ¿no? Y aparte que ya no creen o no tienen los valores que se tenían anteriormente dentro de lo que era el Vaticano, no porque antes fueran unos santos, pero al menos eran un poquito mejores, ¿no? Que es básicamente lo que ocurre en cualquier iglesia institucional. Pero bueno, mi punto es, y ahorita, o sea, independientemente de que si qué religión es la verdadera o qué religión es la mejor, honestamente yo lo único que les puedo decir es, sean buenos, si creen en algo, muy bien, e incluso el ocultismo lo dice claramente. Cualquier tipo de veneración al divino, a Dios, al núcleo, al origen, como le quieran llamar, es una veneración y es algo respetable para Dios. No importa la religión, no importa lo que hagas, obviamente siempre y cuando no atentes contra la vida de terceros, llámese animales o personas. Y también, pues obviamente, no aplicar tanto el egoísmo como la violencia en cuanto a no respetar el libre albedrío. Eso es el verdadero ocultismo. Eso es lo oculto, que ahora nos dividieron en castas, en religiones, razas y países, precisamente para debilitarnos. Pero bueno, volviendo a lo de Juan Pablo, el punto es que dijo que con lo del tercer secreto de Fátima, pues obviamente esta cuestión de problemas naturales o problemas de clima, que la caída de la iglesia, obviamente, y que pues en resumen era una cuestión que no se iba a poder evitar, y que sí se venían momentos muy complicados, ¿no? Para la humanidad en general, para la iglesia, y que incluso los religiosos iban a dar las misas con una irreverencia particular, y que se iba a formar, este era el punto, que se iba a formar la iglesia de el enemigo, de Satanás, del demonio, de como le quieran llamar, a partir de todo esto, y que no iba a ser una sola iglesia, iba a ser una organización de iglesias que iban a estar pues básicamente vacías en cuanto a su mensaje, pero pues iban a estar ahí, ¿cómo se dice?, unidas como una sola religión, y que en realidad era todo en base a unir esas religiones en una sola organización, a pesar de que fueran religiones diferentes o iglesias diferentes. Estamos hablando de que ya sea que sea una iglesia judía, que en realidad es un templo judío, una iglesia católica, una iglesia cristiana y demás, ¿no? ¿Cómo se llaman las de los musulmanes? Ay, se me fue. Iba a decir una menonita, pero nada que ver. Pero bueno. Entonces,
pues el detalle es de que incluso el Papa Juan Pablo menciona, disculpen tanta perorata, pero se me fue la onda, que la unión de varias iglesias, varias religiones o lo que sea, es lo que va a representar al anticristo. Y vamos a un punto que yo ya creo que ya lo he mencionado varias veces, pero lo reitero, mi misión principal siempre cuando empecé el canal original, pero el programa de conspiración paranormal, nunca lo dije al principio, hasta años, yo creo que como 6, 8, si no es que ya al final lo dije nada más. Mi principal motivación de hacer el programa era, pues obviamente hablar de todos estos temas, pero también dejar pasar el tiempo y llegar a conocer a esos famosos profetas de Dios que se supone nos iban a traer el mensaje divino para prevenirnos y para ayudarnos. Lamentablemente, pues yo no veo ningún profeta por ningún lado y no veo a nadie comunicándose directamente con el Señor, ¿no? Digamos. Entonces, ahí sí es donde yo me quedo como que, entonces, ¿ahora qué? ¿Dónde están? ¿Apenas van a aparecer o qué pasó? Eso en cuanto al tema cuasi religioso, ¿no? Y pues es una cuestión muy complicada, pero el hecho de que Juan Pablo en una entrevista haya mencionado eso, de que los mares van a cubrir los continentes y muy poca gente va a sobrevivir y mucha gente va a tener que arriesgar hasta la vida en confianza de Cristo, pues no es un mensaje muy positivo. Estamos hablando de ya sea, es un movimiento de esa magnitud, estamos hablando de algo que tenga que ver, no con los polos directamente, porque sabemos que no ocasiona algo así, no es como que voltees una esfera de agua y la mezcles, sino que tiene que ser algo más. Obviamente también está el tema escondido del meteorito que va a caer en algún lado, que incluso JJ Benítez ya escribió algo de eso y habló de eso y ya está visto. Probablemente hagamos un programa de esos, pero pues o sea, hay que esperar todavía, ¿no? Esto pues vamos a seguir esperando a que sigan sucediendo las cosas. También podemos meter dentro de ese tema el hecho de que los judíos ortodoxos, creo que ya lo había mencionado, están declarando que ya su Mesías ya hizo como 5 milagros o 6 y ya han rotado en algunos videos. Estos videos son viejos, honestamente. Ahorita no sabemos exactamente cómo está la situación con el Yehuda no sé qué. Pero pues también llama la atención el hecho de que el timing, ¿no? De que cómo llegó ahora este llamado pues Mesías de la religión judía, y no de la religión judía en su totalidad, porque no estamos hablando de a lo mejor de los judíos que tenemos como vecinos, ni ¿cómo se dice? Ni los que tenemos comúnmente al lado o con los que convivimos, sino estamos hablando de los ortodoxos. Entonces, ahí cómo me explicas, o sea, estamos dividiendo, o sea, sería como el equivalente a que, ya llegó el Mesías, dijeron todos los mormones, ok, y los cristianos católicos todos nos quedamos ahí como que, ok, ¿por qué llegó ahí? ¿Qué está haciendo ahí? O sea, como que hay una división también, una subdivisión que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, pues es una cuestión un poco extraña, ¿no? Yendo o regresando un poquito a la realidad, pues Vladimir Putin habían dicho, no, sí, a lo mejor le pasó algo. Honestamente, hasta donde tengo entendido, sigue siendo el mismo Vladimir Putin. Y como lo dijo, pues en la salida del 2023, en esta madrugada, lo que sea, dijo, soy ruso y llegaré hasta el final, soy ruso para fastidiar al mundo. Ese fue el mensaje de Vladimir Putin, diciendo, nací en la Unión Soviética, me hicieron en la URSS. I was made in England. Para recordar el pinche... Se me olvidó el nombre John... Ya se me olvidó, pero bueno. Dice, no deseo a todos la paz, pero la paz solo llegará después de nuestra victoria. Nos deseo a todos la paz, pero la paz solo llegará después de nuestra victoria.
Estas son las incongruencias, incongruencias, perdón. Recuerden que es 1 de enero, güey. Como que se me conectó aquí la fiesta. eh, las incongruencias, porque a final de cuentas Rusia dice, sí, nosotros vamos a ganar. Acá en Occidente dicen, no, los rusos ya van perdiendo. Y a final de cuentas, pues la última respuesta y la última palabra la tiene lamentablemente Putin. Y que también no es tan como para culparlo en su totalidad a él, porque como ya lo habíamos dicho en programas anteriores, Estados Unidos y en general todo el mundo lo ha estado pique para que haga algo y no hace nada, se aguanta y ya estamos llegando a ese límite de la paciencia, ¿no? Pero bueno, dice, durante años las élites occidentales nos aseguraron hipócritamente sus intenciones pacíficas, pero de hecho alentaron a los neonazis de todas las maneras posibles. Defender nuestra madre patria es el deber sagrado que tenemos con nuestros antepasados y descendientes. Es otra cosa. También se habla de una amenaza neonazi muy, ¿cómo se dice? Muy latente en Europa. Y está cañón porque a final de cuentas, independientemente de lo que pase, esa vertiente del nazismo pues sigue ahí, y a pesar de que en estos momentos a lo mejor no tiene como que mucha relevancia, si la siguen alimentando, sobre todo estoy hablando de Estados Unidos, pues sí puede representar un riesgo mayor. Y pues bueno, esto es parte de la introducción de lo que viene para 2023 y pues obviamente la escasez de alimentos, toda la continuidad del 2022 a 2023, las amenazas de guerra, como les había dicho, bueno, pues Irán a decir que, Irán, Irak, Israel, Rusia, Taiwán, China, Japón, Estados Unidos, Celestino, Capuchino, Mandarín, de la era de Japón. La verdad es de que no pinta bien la cuestión mundial. Y pues aquí comenzamos este 2023 lleno de incongruencias, lleno de malas promesas por cumplir y de una amenaza latente al núcleo de la sociedad, al núcleo de la vida misma, al núcleo del ser humano. Y a final de cuentas estamos de regreso. Esto es Conspiración Paranormal, la realidad aparte, misterio paranormal. Yo fui Jorge Limas y nos vemos a la siguiente.